sobre todo no hay que romper esta noche tan densa como una piedra negra, que alberga 1100 oráculos inéditos. Hoy, en este preciso instante que abre nuestra historia, esos ruidos no esperan sino la voz del intérprete, la audacia del portavoz. Según el Corán, Jesús es quien señala la llegada de Mahoma, tal y como Jesús fue anunciado él mismo por Juan Bautista, enterrado y venerado en una de las mezquitas más antiguas del Islam. ¿Quién era pues aquel hombre que se aferró tanto a su humilde humanidad? Mahoma es el hijo único de Abdalá, fallecido 6 meses antes del nacimiento del bebé. Descendiente de una aristocracia tribal que había perdido toda fortuna, Abdalá, comerciante caravanero, se casó con Amina, de una familia tan noble y empobrecida como la suya. بعد ما مات عبد الله زوج آمنة بنت وهب ما تمت زعلانة كتير يعني فترة طويلة من الزمن يعني حتى صار يجيها يعني أحاسيس وطيوف مشاعر تبعث على البهجة والسعادة كتير كتير لحتى جاها هاتف بنومها بيقول إنه صار يكلمها ويقول لها إنك حملتي يا آمنة وستصبحين أماً. بعدين هي ما صدقت هالحكي يعني لحتى بلشت بوادر الحمل تبان عليها، ولما كانت حامل ما كان بيجيها التعب والوهن والمرض وهي حامل مثل النساء الأخريات يعني. وضعته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكحلا مطهرا مدهونا مختونا ولم تشاهد دم أصلا مثل النساء عندما يولدن دم ومخاض. هي لم تشاهد أي شيء لأنه رسول رب العالمين. كانت إحدى النساء حاضرة الولادة قالت إنه يوم حضرنا الولادة إنه كانت الأنوار كانت عم تملأ المدينة والنجوم عم تدنو من السماء لحتى تنزل على الأرض، حتى خفنا إنه تنزل علينا. ونودي على جده عبد المطلب وقال له وحمله وطاف به بالكعبة وقال سموه محمد صلى الله عليه وسلم. Aquel sería el profeta árabe nacido hacia 571 después de Cristo, en la región de Hiyaz, al noreste de la península arábica. Los árabes, esos navegadores del desierto, como lo repite un tópico obstinado, también estaban familiarizados con los huracanes y los silencios del mar abierto del Mar Rojo, el Océano Índico e incluso los mares de China. No solamente eran nómadas, otro tópico. El más mínimo punto de agua hacía brotar una aldea alrededor del más exquisito de los oasis. Rápidamente una red compleja de rutas la unía a otras agrupaciones sedentarias y luego a villas más amplias, hasta los grandes ejes que trazaban los recorridos de las civilizaciones más viejas del mundo. Con Mesopotamia y más allá, con la China de la seda y las especias, Egipto y más lejos aún, el África del Marfil y del Ébano. Hacia el Asia Menor, los árabes entretejían intercambios aún más decisivos con la Grecia de los sabios o la Roma de los jueces y estrategas. En aquella época, el siglo VI y los 3 siglos precedentes, grupos de personas habitaban la región que se extiende desde el Yemen al norte de Siria y desde Egipto al sur de Irak. La mayor parte de aquellos grupos eran tribus, en particular en las regiones rurales. ¿Qué es una tribu?
Una tribu es un conjunto de individuos unidos entre sí por lazos de sangre y parentesco. La tribu podía sacrificarse hasta el punto de desaparecer, con el único fin de vengar el honor de sus miembros. Hay beduinos nómadas y los hay sedentarios que viven en ciudades como La Meca y que han empezado a dedicarse al comercio. Ambas sociedades están estructuradas como clanes, y en el interior de cada clan hay una fuerte solidaridad y un sentido del honor, y cada uno debe defender el honor de su clan. El grupo padecía más conflictos cuanto más enraizado estaba en la vida beduina, pero se increpaban los unos a los otros en la misma lengua poética. Se hablan en la misma lengua árabe. Es decir, que aquello les empujaba a identificarse todos como árabes. Era el hecho de hablar la misma lengua. مثل بقية الناس فولد كما يولد الناس ومات كما يموت الناس. رسول الله محمد ولد في عام 571 ميلادية على أساس سمي ذلك العام عام الفيل. لماذا سمي عام الفيل؟ نحن نعلم أنه أمر إسماعيل مع إبراهيم بأن يبنوا الكعبة. هذه الكعبة كانت مجال احترام كل الناس حتى في جاهلية العرب، فكانوا يحترمون بل كانوا يحجون إليها، ومعنى الحج والقصد، فكانوا يطوفوا حوالين الكعبة وهم جاهليين يعبدون الأصنام والأوثان. لذلك السيرة قالت أنه كان في 360 صنم حوالين الكعبة اللي هي الآن موئل المسلمين. فحينما ولد الرسول هناك هذه الكعبة قلت لها قيمة كبرى. هناك ملك كان في الحبشة وجاء إلى اليمن فأخذ اليمن وهو أبرهة الحبشي كمازو، ومن هنا طمع بأن يبني بيتا وكعبة كما هي موجودة في مكة المكرمة، وفعلا راح بنى هذا المبنى في اليمن. فلما بنى وإذ العرب الذين نشأوا على تقديس واحترام هذا البيت لما شافوا ذاك البيت راحوا ففعلوا فيه تغور، يعني عملوه مثل تواليت نكاية بأبرهة الذي بناه. فلذلك هو حينما فعلوا ما فعلوا أراد أن يهدم الكعبة، جاء إلى مكة وجاءوا معه الفيلة. العرب لا تعرف الفيلة، هذه الصورة في الصحراء عندنا في العرب بيعرفوا الجمل، بيعرف الحصان، يعرف هذه الأنواع من الحيوانات. أما الفيل فهو يرهب. حينما وصل الفيل إلى مشارف مكة وقف، امشي ما بيمشي، يدفعوه ما ممكن، فحاولوا بكل الأشكال أنه الفيل يوصل إلى الكعبة وإلى داخل مكة، ما في إمكانية أبدا. من هنا الفيل كان يتوجه إلى الرجوع إلى الأمام لا يتوجه، وفعلا انتهت القضية بأن الله تدخل لحماية البيت فأنزل الطير الأبابيل، وكما ورد في القرآن الكريم فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، وأفنى هذه الحملة وانتصر لدينه وانتصر لبيته المحرم. Del nacimiento de Mahoma, hacia finales del siglo VI después de Cristo, los árabes no le otorgaban ningún valor político, estratégico o cultural a la distinción entre Oriente y Occidente. Más bien el binomio norte-sur alimentaba su imaginación y ensueño. El norte, Chemel, como lo llaman aún hoy, dominio sin duda del dios, él, era para ellos el horizonte de lo divino. El sur, Yanub, era el regreso a la tierra y al seno materno. Los bizantinos
les prohibían el horizonte norte. Se encontraban al día siguiente de la división del Imperio Romano, bajo la autoridad del emperador Mauricio, también jefe de la Iglesia Cristiana de Oriente. Los persas, gobernados desde su capital Tesifón por la rama sasánida, sembraban discordia por todas partes en Yemen, deportando a la población para convertirla en soldados o esclavos, judaizando tal príncipe para enfrentarlo a un cristianismo servil forzosamente aliado de Bizancio. Oriente Medio, codiciado por ambos imperios, era atravesado por la ruta de caravanas que desde la alta antigüedad había servido a los intercambios comerciales entre los dos límites del mundo entonces conocido. Lo más importante para cada uno de esos dos estados era obtener el control de esa ruta comercial, ya sea por el bien de la guerra o de los tratados. Lucharon entre ellos en todas las zonas geográficas a las que era posible acceder. Y eso condujo a la desaparición de muchas rutas caravaneras en el mundo. El comerciante no puede dejar de importar mercancía de donde sea por causa de la guerra y de las luchas, porque el comerciante sabe que finalmente venderá su mercancía y obtendrá beneficios. La ruta caravanera del Golfo Pérsico desapareció porque los persas iban hacia los romanos solo para combatirlos. La ruta del Mar Rojo también era muy peligrosa por las tempestades y los arrecifes de coral. En toda la región no quedaba más que una sola ruta, la que partía de Yemen al sur. Pasaba por la Meca, por Yatrib y luego subía al norte hacia los dos imperios. O sea que el motor de arranque de la importancia de Arabia en el ámbito de las civilizaciones antiguas es precisamente esta ruta caravanera que al parecer trazan los reinos del sur. Ahí es donde reside la importancia de los habitantes de la Meca. En ese momento pudieron demostrar su competitividad y que eran capaces de proteger el comercio. Los árabes de la Meca tenían aún los recursos necesarios para soñar con un destino más amplio. Justo en vísperas de su acceso a una religión del libro, el bisabuelo de Mahoma tuvo la idea del hilaf, o pacto caravanero que el Corán celebrará más tarde en una sura aparte. ¿En qué consiste este pacto caravanero? En los caminos que llevan a los comerciantes hacia Siria o Yemen, centenares de tribus amenazan a las caravanas y las pillan. Pero estas tribus crían animales, trabajan la lana y recogen valiosas hierbas salvajes. Todo lo que les falta para hacer dinero es la movilidad, que por eso no falte. Los mecanos asegurarían el transporte de sus productos hasta los mercados más florecientes. كانت من عادة العرب إنهم يرسلوا أولادهم للصحراء من أجل يتقووا من هن وصغار ويتعلموا اللغة الفصيحة من العرب. سيدنا محمد من أول ما ولد بدوا المرضعات يجوا على مكة المكرمة وياخذوا معهم الأولاد. كانوا يبحثوا عن الأبناء الأغنياء. إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فقير يتيم. كانت كل مرضعة تجي لعند أمه السيدة آمنة ويعني ما تقبل إنه تاخذ منها سيدنا محمد. حليمة السعدية رضي الله عنها ما صفي ولا أي ولد من أبناء الأشراف بمكة لتاخذه معها، فوافقت إنه تاخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذته وخرجت فيه هي وزوجها ورجعت لقبيلتها بالصحراء. هن على الطريق بلشت تظهر علامات البركات عليها وعلى عائلتها. كانت الناقة معهم بطريقهم هن وجايين على مكة بطيئة، هن وراجعين صارت الناقة أسرع. السيدة حليمة كان لبنها ضعيف بصدرها، وقت صار معها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللبن بصدرها صار أكثر. عاش سيدنا محمد عند السيدة حليمة السعدية فترة وبعدها حدثت حادثة شق الصدر. El nómada es hospitalario.
obtiene lo suyo por la fuerza del sable. Está en permanente movimiento. En primavera tiene una casa, en otoño otra, en verano otra aún. Su vida es muy colorida, extremadamente móvil. Además de eso, llevan la espada dispuesta y cuando alguien posee demasiados camellos, los nómadas le atacan para saquearlo. ولكن هنالك في حادثة مرت أثناء فترة إرضاع الرسول من قبل حليمة، وهي عملية شق الصدر. وهذه الرواية تقول الرواية بأن بعض الأطفال كانوا المرافقين للرسول عليه الصلاة والسلام في هذاك الوقت أنهم شاهدوا أن رجلا يلبس ثوبا أبيضا وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الأطفال، فألقى به أرضا وشق بطنه وأخرج منه تقول الرواية مضغة سوداء. وهذه تأكيدا لما ورد في ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فلما حكت القصة، الأطفال حكوا القصة لحليمة، خافت بهذه الطريقة واستمرت في إرضاعه. وبعد عملية الإرضاع وما تمت الرضاعة عادت به إلى أهله في مكة المكرمة. ¿Quién vivía en la Meca? Una tribu llamada Quraysh, la tribu de donde proviene el profeta, que más tarde unificaría a los árabes bajo la bandera del Islam. La Meca no siempre estuvo en poder de la tribu de Mahoma, de los Quraysh. Estos son unos recién llegados, son, como tantos otros árabes del centro y del norte, gente que ha venido del sur, que merodean en torno a la Meca, que ya era uno más de los santuarios, que iba adquiriendo poco a poco su prestigio, y desde el siglo III, evidentemente, por lo que he dicho, pues ya tenía un prestigio, ¿no? El comercio había favorecido a mucha gente de todas las tribus de la península. Estas tribus tomaron conciencia de que les interesaba agruparse. Por otra parte, existía el sistema llamado al-Ilaf, es decir, red de pactos y alianzas con otros países y otras tribus, para que Quraysh pueda demostrar su capacidad de proteger el comercio mundial. En el siglo V, Qusay consigue unir a las distintas secciones de los Quraysh y esa unión es sólida, no se resquebraja y se apoderan de la Meca. De forma que los anteriores dueños de la Meca, que eran los Juzá, son desplazados y sustituidos por Quraysh. En ese momento es cuando aparecen las disensiones en el seno de la tribu Qurayshita. Se divide en dos grandes clanes que son primos unos de otros. Por un lado, el clan de los Bani Hashim. Por otra parte, el de los Bani Abd Manaf, que se convertirán en los Bani Omeya. Los Bani Hashim, clan al que pertenece el niño Mahoma, heredaron de su ancestro Kukai la guardia de la casa prohibida, la Kaaba, mientras sus primos, los Bani Omeya, habían recibido el poder político y la fortuna. Mahoma vivió hasta los 5 años en Yatrib, futura Medina, y país de su madre. Al perder a esta y luego a su abuelo materno, es llevado a la Meca y confiado a su tío Abu Talib, el último de la casa de los Hashim.
Este le encargará más tarde cuidar del único bien de la familia, un pequeño rebaño de ovejas y cabras. ومعه صديقه فسمعوا صوت الموسيقى وقربوا فقال لصديقه ارعى أغنامي قليلا بينما أسمع الطرب فضرب عليه الله تعالى على آذانه النوم فنام حتى الصباح الباكر فاستيقظ على حر الشمس فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتكب ذنبا لأنه ترك صديقه يرعى أغنامه وأغنامه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Durante el periodo preislámico, el culto monoteísta, la adoración de un solo Dios, no formaba parte del universo mental de la gente. Las divinidades estaban ligadas a los lugares, las tribus y los clanes. Imploraban la intercesión de Dios, de las divinidades, por el bienestar de los individuos, las tribus y los clanes. Las tribus sedentarias pudieron con el tiempo construir templos y edificaciones para los dioses. Como los árabes beduinos solo conocen las tiendas y desconocen las técnicas de construcción, eligieron como lugar de culto la forma arquitectónica más simple, el cubo. La Kaaba era un gran edificio en el que había ídolos. No era sino una gran construcción inmensa, donde había ídolos venerados por aquellos mismos que los habían modelado. Había un número importante de Kaabas. Los adoradores de cada Kaaba creían que su Dios vivía en ella. Era la casa de tal o cual Dios. Era la casa de Qudus, de Ramán, de Kaaba. Se habían convertido en las casas de los dioses. La historia de la importancia de la Meca es muy tardía. La podríamos arrancar del siglo III, cuando un jefe, Amr ibn Luhay, parece, según la tradición, que trae unas estatuas de un viaje que hizo a la Cisjordania o a la costa de Gaza e instaura aumenta el santuario que se convierte en un santuario, digamos, pagano, sincrético, ¿no? La Meca acogió en su Kaaba a los dioses de otras Kaabas que habían desaparecido. Acogió a los dioses de las otras tribus. Traed a vuestros dioses aquí, puesto que venís aquí a comerciar con nosotros. Os quedáis aquí 4 meses, vendéis, compráis, os divertís, os emborracháis. Traed entonces a vuestros dioses. La Meca acogió así a los dioses de toda la península. En la península arábiga, antes del Islam, había una tríada, 3 divinidades femeninas: Al-Lat, Osá y Manat. Esas 3 diosas evocan para nosotros las tríadas que había en las mitologías mediterráneas, especialmente las 3 parcas, que eran las 3 diosas que simbolizaban las 3 etapas de la vida: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Alat es la divinidad. Representa la divinidad femenina. Osá quiere decir poderosa. Y Manat viene de la raíz de la palabra muerte.
Manat es principalmente la representación de la muerte. Era una diosa negra. Tenía una piedra negra. Su ámbito es la noche, la muerte. Disponemos también de elementos que dejan suponer la existencia de representaciones de figuras cristianas que forman parte de la iconografía de la Kaaba, pero esto aún es un tema de debate entre eruditos. Pero tenemos algunos textos de Mesopotamia, sobre todo viejos textos asirios y babilónicos que hablan de un dios de la península arábiga cuyo nombre es Alá. El oficio de pastor no le conviene a un descendiente de la aristocracia mecana, aun estando en la indigencia. Mahoma aprenderá entonces la noble profesión de sus ancestros, el comercio. Viajará durante los 2 periplos anuales, el de invierno y el de verano, acompañando a su tío Abu Talib, que tiene poco que transportar. A falta de enriquecerse, Mahoma conocerá el arte del negocio, aprenderá a descifrar las huellas en el suelo y las marcas de la cara. في مرة من المرات كان عم النبي أبو طالب كان دايروه تجارة إلى الشام. كان في الرسول صلى الله عليه وسلم بده يروح معه، بده يروح معه. فهذا النبي صغير صلى الله عليه وسلم، واللي أجا قال له عمه أبو طالب ما بدي أخذك معي لساتك صغير. واللي أجا قال له لمين بدك تتركني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم صار يبكي. بعدين أخذه معه وراح. وهن رايحين وصلوا على بصرة الشام، لقوا عابد من عباد الله، عابد نصراني اسمه الراهب بحيرة. نزلوا عنده كلياتهم وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم بارك على الجمل برا. واللي اجى قال لهم مين بقي برا؟ اجى قالوا له بقي طفل صغير، وجا قال لهم بعتوه. ولا بعتوه لعنده، صار تفحصه ولا لقى بين كتفيه خاتم النبوة. بعدين اجى قال له لعمه رجعوا على مكة أحسن ما يقتلوا اليهود، لأني هذا من راح لهنيك وحسوا عليه مشان لأني ما ينسخ دين اليهود كله. El profeta Mahoma, Dios lo bendiga y le dé salud, estaba en contacto con la cultura judía de la península arábiga, en contacto igualmente con la cultura persa, con la religión de Zoroastro, con las creencias de Mani y también en contacto con la cultura helenística y sus diversas corrientes gnósticas. Cuando se examinan los documentos del Corán y se estudian los últimos desarrollos de esos documentos, se hace evidente que numerosas narraciones ligadas a los judíos y a los cristianos, al igual que escritos bíblicos, circulaban por esta región. Naturalmente es el cristianismo de la zona y por lo tanto no es el cristianismo ortodoxo, no es el cristianismo imperial, sino el heterodoxo. Son monofisitas, son nestorianos. Ya que a menudo las historias del Corán son elípticas, muy alusivas, más que elaboradas como lo son en la Biblia, hay que suponer que la gente conocía ya a los personajes que aparecen y que conocía de alguna manera las narraciones. A partir de ahí podemos pensar que el conocimiento de algunas ideas judías y cristianas ciertamente no era ajeno a la Meca, ni a otras regiones que destacaron en el primer periodo de la tradición islámica. Desde Mesopotamia hasta los confines de China, desde la destrucción de sus templos por los romanos, las comunidades judías se habían establecido en toda la península arábica y especialmente en varias metrópolis de Yemen y en Yatrib, la futura Medina. En el mundo cristiano, a pesar del concilio de Nicea en 325, la mayoría de creyentes de Oriente rechazaban el dogma según el cual Jesucristo era Dios y hombre a la vez. Frente a ese dogma, destacaban 2 herejías diametralmente opuestas:
los monofisitas, partidarios de una sola naturaleza divina, y los nestorianos, que defendían la idea de una naturaleza única pero humana. Y por todas partes circulaban evangelios no reconocidos por la Iglesia oficial, como el Evangelio de Tomás, en el que Jesús insufla vida a una paloma de arcilla, evangelio apócrifo, seguramente conocido por los árabes. Sura 3, versículos 48-49. He venido hacia vosotros con un signo del Señor. Voy a crear para vosotros una forma de pájaro en arcilla. Soplo en ella y es pájaro. Con el permiso de Dios, curo al ciego y al leproso. Resucito a los muertos. Con el permiso de Dios. En compañía de su tío y a su servicio, Mahoma se iba con las caravanas en lejanas peregrinaciones. Descubría países fabulosos, ciudades prósperas y otras abandonadas y devastadas. ¿Había oído hablar o quizás había visitado la extraña metrópolis de los nabateos? Primos desaparecidos de los árabes de entonces, que antaño habían construido Petra, su capital, en lo profundo de un valle de piedras rojas. Ciudades en ruinas, civilizaciones desaparecidas como castigadas por tanta desmesura, encontrarían más tarde un eco en la revelación que el profeta iba a recibir. ¿Y cuántas ciudades cuyos habitantes vivían en la abundancia hemos destruido? ¿Veis sus viviendas? Están casi desiertas. Y somos nosotros los que hemos recogido su herencia. Tu Señor no ha destruido ninguna nación sin haber antes enviado a su metrópolis un apóstol encargado de recitarle sus mandamientos. Solo hemos exterminado las ciudades cuyos habitantes eran impíos. Sura 28, versículo 58 y 59. En el transcurso de sus viajes a Siria, le sobrevino una impresión, sin duda decisiva en el desarrollo de su personalidad cultural principalmente. Esos viajes le hacen constatar la multiplicidad de condiciones, la diversidad de religiones, situaciones sociales, políticas y culturales. Con el fin de facilitar los intercambios, cada año se prohibía la guerra durante algunos meses. Era la tregua sagrada, ocasión para encuentros y ferias donde se reunían las tribus olvidando la fogosidad guerrera. Hombres y también mujeres intercambiaban sus bienes, pero también establecían lazos de amistad o de amor en el marco de una emulación festiva. Tal participante hacía valer su destreza en el caballo, su habilidad en el tiro. Tal otro brillaba por su elocuencia en la justa poética. En las grandes ferias, como la feria de Okaz, en esos grandes encuentros se trataba evidentemente todo tipo de negocios. Pero también están esos momentos de exaltación de uno mismo, de furor. Cada uno intenta desafiar a los demás, crearse una fama mayor, bien sea con prácticas como el maisir, es decir, ser capaz de degollar animales para demostrar que no les preocupa el futuro, o bien, mediante concursos poéticos que celebran el honor de las tribus y ridiculizan a los enemigos. Así entendemos la importancia del dominio de la elocuencia, la importancia del discurso entre los árabes.
y porque el árabe quiere esta lengua poderosa y rica. No es una lengua de beduinos. Es una lengua citadina evolucionada. La lengua de la poesía, de las misivas y las crónicas. Le daban tanta importancia a la poesía que los poemas, los mualakat, estaban expuestos en la Kaaba. La estima y afecto que le tienen a la poesía la convierten en algo sagrado que exponían en la Kaaba. El uso de la escritura no era corriente. La mayoría de los poetas no sabían descifrar la escritura y se contentaban con recitar oralmente sus poemas. El árabe vive como poeta. ¿Qué otra lengua sino la suya usa la misma palabra, beit, para designar la casa y un verso de poesía? Así, nadie podría rivalizar tan peligrosamente con el profeta sino el creador de palabras demoníacas contenidas en un poema. B. Sobre la orgullosa camella corrompida en los viajes. Supervivencia de sí misma. Tiene tan llenos los lomos como delgada la joroba. ¿Es así mi camella? Oh, búfala afligida, que ha traicionado al conductor distraído de la horda. Las mamas reblandecidas solo por penuria. ¿Ha tenido acaso que amamantar para tener que destetar? Poema antiislámico. كان يخدم مع عمو أبو طالب، يخدم معاه في التجارة، يمشي وياه يلموا شوي فلوس ولا يزيد يولدوا. مشوا للشام، سمعت فيه خديجة، قالت سمعت فيه ثقة وما يشربش الخمر وما يتبعش الدري خايبة. سمعت فيه خديجة مرسمة لحدها، عندها فلوس ياسر، بعثت له قالت له تتاجر معي أنا. مشى الرسول، مشى محمد لخديجة، مشى لخديجة خدموا وياه، لموا فلوس كثير ياسر. ولد خديجة بعثت له مع امرأة، قالت له تتزوجني. قال كيفاش نتزوجها أنا فقري وهي مرسمة لحد حدها، ما قدش نتزوجها ذي، لما قدش نتزوجها خلاص النبي ما حبش. ولا زاد بعثت له بعث أخرى، قالت له بعثت له ودا قبل الرسول قبل محمد زواج خديجة، تزوجها وقعد معها 25 سنة، عاشوا وياه في نعمة طيبة ياسر. وبعد 25 سنة ومات خديجة. El profeta fue devoto de esta mujer. Fue marcado por ese amor durante toda su vida. Al hablar de Khadija decía, su amor es un don de Dios. Dios la bendiga. A lo largo de los 25 años de matrimonio con Khadija, el profeta nunca se casó con otra mujer. Khadija, la cuarentona, 15 años mayor que Mahoma, era viuda de 2 esposos sucesivos que le habían dejado una fortuna considerable. En esta pareja, Mahoma, contrariamente a la costumbre, se había sometido a un régimen monógamo. Su nuevo estatus social le iba a permitir continuar sus periplos como señor de la caravana, decidiendo los itinerarios y las escalas. Descubrirá nuevos países y, sobre todo, Arabia del Sur, donde su memoria y la memoria de los hombres situaban el antiguo reino de Balquis, la reina de Saba, cuya belleza es alabada en el Corán, al igual que sus cualidades de monarca democrática. Había ciertamente en la tribu de Saba una señal en su región: 2 jardines, uno a la derecha y otro a la izquierda. Comed de lo que vuestro Señor os ha otorgado y dadle gracias, una excelente tierra y un Señor que perdona.
pero se desviaron. Y entonces desatamos sobre ellos una inundación que arrasó con las presas y transformó sus 2 jardines en un par de jardines de frutos amargos, tamariscos y pocos azufaifos. Así le retribuimos por haber negado la verdad. ¿Podríamos sancionar a otro impío? Sura 34, versículo 14-17. En la Meca, Khadija le dio 6 hijas, entre ellas Fátima. Ninguno de los niños hombres sobrevivió. Mahoma llevaba una vida tranquila al ritmo de las idas y venidas de las caravanas, según los ciclos lunares de los que celebraba con los suyos el bucle cada año durante la gran peregrinación en la muralla sagrada de la Kaaba, un ritual antiguo que la tradición islámica hace remontar hasta Abraham, o incluso hasta antes de la creación, cuando los ángeles giraban junto al trono de Dios. Mahoma había adquirido una alta estima entre sus conciudadanos por su gran integridad que le valió el sobrenombre de Al-Amin, el probo. صار فيضانات بالمكة عن خربة الكعبة يعني هن رجعوا بنوها متى بغير الحجر الأسود شلون يحطوها كل واحد الرئيس يقول أنا بدي أحطها مثل الولاد الصغار أنا بدي أحطها كلهم مثل بعضهم هم قالوا أول واحد يدخل من باب المكة هو يعني الحكم دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له لقد جاء الأمين إنك قالوا له سيدنا محمد قال إيش بكون مختلفين يعني منزعجين قال له أنا الرئيس يعني من قبيلة قال أنا بدي أحط الحجر الأسود كلهم قالوا الجامع قالوا مثل بعضهم قالوا شغلة بسيطة شيل حبايته وحطها نقى من كل قبيلة رئيسة يشيل من طرف فاقة لبين ما خلص القبائل بعده قربوها لعند الحيط قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر وحطوا محله. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Quraysh dominaba la vida económica y comercial. Y su población se dedicaba a adorar ídolos. Esto no excluía la existencia de un número de personas muy reducido opuestas al culto de los ídolos. Se decía que seguían la religión de Abraham. Les llamaban los Hunafa de Hanif. Es el hanifismo la religión de Abraham. Mahoma, sin ninguna duda, creía en un Dios único desde antes de su profeta. Era parte de aquellos que en la Meca creían en el monoteísmo. Algunos dirán que el hanifismo, movimiento al que pertenecía Mahoma, era más cercano al cristianismo que al judaísmo. Hoy nadie puede cuestionar la influencia judeocristiana sobre el Islam. El Corán mismo destaca que esta religión nueva no es más que una forma más acabada de los monoteísmos anteriores. El gran impulso de la religiosidad de Mahoma es la constatación de que su pueblo parece abandonado por Dios, porque es el único pueblo que no tiene revelación.
El unificador, aquel que pretendía unificar a los árabes, debía hacerlo por el bien de la religión para que los árabes aceptasen someterse no al miembro de otra tribu, sino al Dios del cielo. El unificador debía ser entonces un profeta. Cuando Moisés llegó a la hora indicada y Dios le hubo hablado, él le dijo a Dios: Señor, muéstrate a mí para que pueda contemplarte. No me verás, respondió Dios. Mira más bien la montaña. Si permanece inmóvil en su sitio, me verás. Y cuando Dios se manifestó sobre la montaña, la redujo a polvo. Moisés se desvaneció. Al volver en sí, exclamó: Gloria a ti. Vuelvo a ti lleno de arrepentimiento, y soy el primero de los creyentes. Oh Moisés, dijo el Señor, te he elegido por encima de todos los hombres para que lleves mis mandamientos y mi palabra. Coge lo que te doy y sé agradecido. Sura 7, versículos 143 y 144. Después de Moisés, para quien Dios grabó la ley, después de Jesús, que se hizo verbo, con Mahoma, Dios se dispone a enseñar a los hombres la práctica indispensable para apropiarse de los dos mensajes anteriores: leer, leer y conocer. Se puso a seguir el camino de su abuelo hacia la gruta de Hira. Iba de noche para contemplar el cielo y la tierra e intentaba comprender lo que ocurría a su alrededor. Era costumbre entre los coraichitas que todos aquellos que tenían fama de hombres píos fueran cada año en el mes de Rajab al monte Hira para vivir día y noche en el recogimiento, deseando retirarse del trato con los hombres y considerando esta soledad como un acto de devoción religiosa. Cada tribu tenía en la montaña un lugar donde pasaba el tiempo del retiro. Finalmente, llegó el día en que Dios le comunicó a Mahoma su misión profética. Era un lunes, el 18º día del mes de Ramadán. Aquel día el ángel vino a sugerirle esta orden. «Lee», dijo el profeta. «¿Qué quieres que lea?» El ángel lo cogió y abrazó al punto de ahogarlo. Luego, soltándolo, le dijo: «Lee». Y el profeta vuelve a decir: «No soy de aquellos que leen». El ángel lo cogió, lo envolvió hasta casi sofocarlo. Luego lo soltó y dijo: «Lee». Y el profeta repitió: «¿Qué quieres que lea?» El ángel lo cogió por tercera vez, lo envolvió casi ahogándole, lo soltó y dijo: «Lee en el nombre de tu Señor, que todo lo ha creado, que ha creado al hombre de una relación. Lee. Tu Señor es el generoso por excelencia, aquel que ha enseñado con el cálamo. Les ha enseñado a los hombres lo que no sabían». Este primer momento anuncia, lo veremos en el próximo episodio, un largo periplo, durante el cual el profeta, prueba tras prueba, construirá un discurso nuevo, una ciudad nueva y una nación.